Lamentablemente, el siguiente tema del que vamos a hablar también pesa en la mochila de muchos estudiantes y mucho, que comenzará el próximo escolar la próxima semana. Unos días de reencuentro para todos, pero, Imanol, para muchos también la conocida como vuelta al cole no es tan amable, cuesta un poco más y es que detrás a veces puede haber otro motivo. Eso es, Vanessa. Buenas tardes. Bueno, pues vamos a hablar del acoso escolar. Esta semana muchos niños y niñas de Aragón, por supuesto de toda España, no quieren volver al colegio. ¿Por qué? Porque en esas clases tienen a unos compañeros, pues bueno, que son los abusadores. Por eso hemos traído a Agustín Merino, que es psicólogo del Departamento Infanto-Juvenil de ASADME, Asociación Aragonesa Pro Salud Mental. Agustín, para preguntarte, ¿cuál es la situación del acoso escolar en la actualidad en nuestra comunidad? Bueno, la situación del acoso, aunque cualquier caso ya es grave, es decir, existe una falta o una deficiencia en la prevención. En este caso, pues el acoso en el año 2024, el curso 2023-2024 y este curso 2024-2025 ha bajado con respecto al anterior, ¿no? Estamos hablando de 300 casos conocidos oficialmente. Nosotros en ASADME estamos tratando otro tipo de casos que no se han llegado a conocer y que por circunstancias de reparos de la familia, por circunstancias de reparos de la víctima, pero que existen, que el daño psicológico está ahí. Agustín, si hablamos de este acoso escolar, hay un perfil establecido, hay una edad, porque a veces se ven casos de niños y niñas muy pequeños que lo primero que te viene a decir es imposible que ocurra con una edad tan temprana. Sí. Vanessa, normalmente el inicio del acoso nosotros lo tenemos dado a partir de los 6-7 años. ¿Por qué? Porque estamos hablando de violencia, es decir, de agresividad dirigida a hacer el mal. Esa agresividad dirigida a hacer el mal necesita de una capacidad cognitiva, es decir, entender que lo que se está haciendo es el mal, y volitiva, capacidad, ganas, voluntad de hacer el mal. Por lo tanto, a partir de los 6-7 años es cuando se comienza la reestructuración, cuando se comienza a estructurarse la parte más cognitiva, más racional en el cerebro de los humanos. Por lo tanto, 6-7 años es cuando nosotros empezamos a datar los casos de acoso desde la psicología. Anteriormente puede ser violencia escolar, niños violentos, niñas violentas, alumnas, alumnos, pero en ningún caso es acoso. El acoso tiene además otra característica, que tiene que ser algo más permanente y que se lleve en el tiempo, ¿vale? No solamente en unos hechos determinados. Agustín, ¿y cómo comienzan estos abusos o acosos? ¿En qué momento el abusador elige a una víctima? ¿En qué se fija? Nosotros entendemos que no existen víctimas tipo, entendemos que hay lugares tipo. Es decir, los lugares son los frágiles, las víctimas puede ser cualquiera. El lugar, el momento en el que eligen es donde la autoridad en ese momento, o esa autoridad latente, no existe o es deficiente. Es decir, horario de recreos, pasillos, horarios de comedor. Entonces no existe una autoridad en ese momento. Alguien se erige de autoridad para tener esa cohesión grupal y con ello pues tener una autoridad moral frente a su grupo que lidera. El grupo, en este caso, sería el cómplice de parte de ese acto de acoso. Bueno, pues vamos a conocer, Vanessa, algunos datos que nos ha ofrecido el Gobierno de Aragón. Como decía Agustín adelantado, el año pasado en nuestra comunidad, en el curso escolar 2024-2025, hubo 303 notificaciones. Tenemos que dejar clara la palabra notificación porque seguramente ocurrieron muchos más abusos. Estos fueron notificados a las autoridades. El 58% de los casos se produjeron en la educación secundaria obligatoria, que coge de los 12 a los 16 años. Tenemos que decir, como ha dicho Agustín, pues el año pasado bajaron 25 los temas de acoso. Agustín, estamos en el año 2025, tenemos que hablar de las redes sociales. A pesar de que parece que las redes sociales aumentan los casos, en nuestra comunidad han bajado, ¿no? Sí, quiero hacer hincapié en que existen 3 redes sociales en los que los casos se está dando con respecto a las demás. Por una parte, WhatsApp,
estamos hablando de más de la mitad de los casos. Por otra parte, Instagram es donde se comparte con TikTok. Pues si hablamos de un 50-60%, pues el otro 40% se lo reparten tanto TikTok como Instagram. Es decir, estas tres redes sociales son las que están aglutinando la mayoría de los casos de acoso. 24/7. Es muchísimo. Bueno, Agustín, nosotros hemos salido a la calle para preguntar a los aragoneses si conocen algún caso de acoso escolar en todo su entorno. No está nada bien, porque al final todos somos personas y todos tenemos una dignidad, hay que respetarnos. Cuando yo era estudiante, pues sí, claro que había, solo que formaba parte de la naturalidad. Desnaturalizarlo es, el camino. Algo de bullying pues siempre había, ¿no? Que una niña sale más contigo un año y luego sale más con otra, o rolletes de celos o de algo de envidia, pero ni de coña lo que está pasando ahora, o sea. Pues igual también un poco por la envidia que pueda causar a otras personas o... No sé, igual por físico o incluso también temas raciales o algo así, pero bueno, yo no he tenido la suerte, por suerte, de vivir una experiencia así. Y que creo que habría que darle muchísima más visibilidad. A los niños más pequeños habría que darles más charlas y concienciarles más de que tienen que tener cuidado con lo que dicen. Nada ayuda al hecho de que no se haga un análisis pormenorizado de todo lo que ocurre, no solamente en el aula, sino alrededor del aula, alrededor del colegio, en las familias. Eso es algo que tiene que ir integrado. Porque claro, es un bajón total de todo, ¿no? Falta de valores, falta de respeto, falta de educación. Bueno, hemos escuchado la opinión de muchos aragoneses respecto a este tema. Hablabas, Agustín, cuando hablábamos de cuál es la situación ahora mismo en Aragón, y hablabas sobre todo de una palabra, grupo, que se erige como él o la líder del grupo. Es decir, en un caso de acoso, nunca es de forma individual, siempre va respaldado por un grupo. Efectivamente. Vanessa, normalmente el grupo suele ser físico, es decir, se juntan en el recreo, uno o dos pues se dedican a grabar o se dedican a alabar lo que hace el principal cabecilla del grupo o la cabecilla del grupo y posteriormente pues continúan con ello. También puede ser a través de redes sociales, es decir, esta persona, pues alumno o alumna que se erige como representante de ese grupo, lo que hace es reenviar o enviar pues cualquier tipo de imagen que posteriormente se reenvía a diferentes personas que componen ese grupo o externos. Agustín, ¿y cuál es el protocolo de actuación cuando se detecta un caso en algún colegio? Imanol, vamos a ver. Primero, los padres tenemos que entender y tenemos que conocer a nuestros hijos. Si yo encuentro que mi hijo no descansa bien, mi hija no descansa bien, que tiene problemas en el estómago, que tiene problemas, pues vómitos, tiene terrores nocturnos, tiene pesadillas, lo primero que tengo que hacer es derivarla o llevarla a pediatría. Una vez que se ha descartado ya lo orgánico, vamos a iniciar el proceso, es decir, vamos a solicitar una tutorización, vamos a explicar lo que le está ocurriendo, a ver si pues, el tutor o la tutora pues, saben algo de esto. A partir de ahí, si entienden que se dan las circunstancias, se abre un expediente. Ese expediente de investigación pues, lo llevan el consejo de tutor, el consejo directivo del centro escolar. Y a partir de ahí, pues lo que sea. Si nosotros los padres no estamos convencidos, tenemos la otra vía, no la vía administrativa, la vía policial y judicial. Podemos ir a la policía a denunciar o a través de Fiscalía de Menores también podemos denunciar el hecho. Bueno, pues antes hemos conocido, Vanessa, los datos de acoso en nuestra comunidad. Vamos a los datos de España. Tenemos que decir que el año pasado se produjeron en nuestro país 300.000 casos. 1 de cada 4 menores de 18 años en nuestro país sufren acoso escolar. Este tipo de acoso, el 90% suelen ser insultos, motes y burlas. Casi el 50% de los compañeros de las víctimas no suelen intervenir cuando ven un acoso y el acoso suele durar durante un año. Tenemos que decir que a pesar, Agustín, de que los datos asustan, España no está mal, ¿no?, en el caso de abusos. En España existe el concepto de acoso.
Cuando hablan de... Es que en el resto de países están mejor que España porque no hay tanto acoso. No, no. En España existe el acoso. En España existe el acoso porque está cuantificado el acoso, porque se le ha dado nombre. Antes, es que antes no había acoso, no, antes no tenía nombre, antes no se cuantificaba. Habrá países en Europa, habrá países en el resto del mundo que no cuantifiquen el acoso. Pero España está mucho mejor que otros países. Ya digo que cualquier caso de acoso es una falta de prevención. Es una falta de prevención del centro o una falta de tutorización o fiscalización de los padres. Bueno, pues como ha dicho Agustín, en España hay muchos protocolos para combatir el acoso. Hemos estado con una asociación que van vestidos, bueno, que van, no, son motoristas y van a los colegios para dar charlas sobre este tema. Con la vuelta al cole, también vuelven ellos. La asociación motorista Pica. Trabajamos con cualquier víctima menor de cualquier tipo de abuso. Y desde hace unos 7 años también con abusadores. Su símbolo, una calavera. Siempre hemos pensado que la calavera como tal representa a la sociedad en todos los conceptos, porque cuando tú ves una no sabes si es un hombre, una mujer, si tiene una tendencia sexual, otra una identidad política, religiosa, da lo mismo, es la esencia de la vida o la esencia del ser humano. Y su estética, similar a la de Los Ángeles del Infierno, la banda de moteros más peligrosa de la historia. Pero aquí se aprovechan de esta estética motera para empatizar con los más pequeños. Este señor, aquí 1,90, tatuado, viene en moto y me va a hablar de que me tengo que portar bien. Pues sí, claro, te voy a hablar de que te tienes que portar bien y de que no eres ni más ni menos que ninguno de tus compañeros. Con esta fórmula, desde hace 13 años recorren los colegios de Aragón para ayudar a los menores víctimas de acoso escolar. Y la mejor manera de prevenir esto era informar a los menores de las cosas que en muchas ocasiones ellos no son conscientes ni que hacen, pero que sí que son abuso. En las aulas charlan con los alumnos de los peligros que puede conllevar un abuso por ambas partes. Problemas de salud, pero también problemas legales. Pero la víctima sigue siendo una víctima, tiene una carga emocional tiene un proceso psicológico que tiene que recuperar. Y por supuesto que supieran distinguir entre un conflicto o un abuso, que son compañeros del cole, que les tengo que tener todo el respeto, que me tienen que tener todo el respeto, pero no tienen por qué ser todos mis amigos. Lógicamente la vida no funciona así. Para ellos, la clave es la prevención, detectar el acoso a tiempo. Que veamos, que cuando alguien se encuentra solo, cuando alguien... que no le demos tiempo. El principal problema del abuso es alargarlo en el tiempo, porque cada día que pasa, realmente incrementamos el problema. Conseguir que todos los colegios estén libres de abusos es su objetivo, aunque saben que de momento no pueden aparcar la moto. Muchos niños y niñas aún les necesitan. Agustín, quiero recuperar uno de los datos que he dado antes, este del 47% de los compañeros no intervienen. ¿Qué pueden hacer todos estos niños y niñas que están viendo continuamente que uno de sus compañeros es acosado? ¿Tienen miedo a intervenir? ¿Pueden recibir ellos también por ayudar a la víctima? Efectivamente, según la teoría del chivo expiatorio, es eso, es adulo al líder para que no me toque a mí. ¿Vale? El líder se basa en la estabilidad del grupo, en la homogeneidad del grupo, porque puede perder ese peso. Puede perder ese peso y precisamente entre los 12 y los 16 años los cursos más, posiblemente, que más se representa el acoso son cuando finaliza cada uno de los ciclos, primaria y secundaria. ¿Por qué? Porque el líder tiene que retomar el proceso en el curso siguiente, en la etapa siguiente. Por lo tanto, normalmente lo que suelen hacer es esos cómplices tienen que interiorizar, los padres tenemos que tener, los cuidadores, tenemos que tener claro que tenemos que hacer interiorizar a nuestros hijos o a nuestros cuidados que ellos son los únicos que pueden romper el proceso. Los cómplices, los que están ahí, los observadores, las observadoras, son las únicas personas que pueden romper el proceso. Si me mandan un vídeo y reprimo ese vídeo a quien me lo ha enviado, pues posiblemente ya no me mande más. Si cuando están haciendo algo dentro del patio o dentro del recreo o dentro del comedor, yo pues con otros reprimimos esa actitud, pues lo normal es que no se haga. Es decir, el grupo, esa cohesión de grupo, si se rompe el acoso, se rompe el proceso de acoso.
Bueno, y vamos a conocer ahora cuáles son las principales causas del acoso, aunque algunas ya las hemos adelantado a lo largo de toda la tarde. La principal suele ser el aspecto físico de los niños o niñas, también la orientación sexual y, Agustín, la raza y origen étnico. Antes nos comentaba Lacho, el motorista, que es muy importante también la prevención, ¿no? Conseguir detectar un caso pronto para que no vaya a más. Sí, se están implementando bastantes protocolos de prevención, pero todavía estamos en una fase bastante inicial. Se observa, yo por ejemplo, pues cuando voy a algún colegio, observo que hay rincones en los que debiera de haber alguien observando, alguien con ese poder de autoridad. No existe. Entonces sí que es cierto que esa implementación de la seguridad, de la prevención, pues está todavía en fases muy iniciales. Por otra parte, los padres o los cuidadores, en este caso, pues sí que tendríamos que fiscalizar de vez en cuando qué es lo que están viendo nuestros hijos, qué es lo que están viendo nuestros cuidados. ¿Por qué? Porque al final ellos son los que de alguna forma pueden dar esa línea de continuidad al acoso. Esa línea de continuidad que en algunos casos puede llevar a unas repercusiones tanto psicológicas como físicas, más psicológicas que físicas, bastante graves. Agustín, hablábamos antes de cómo detectar si nuestros hijos o hijas son víctimas de ese acoso, pero quiero también poner la otra parte, la del acosador, la de los padres del acosador. ¿Cómo un padre o una madre puede detectar que su hijo está haciendo eso, que es imposible de explicar de ninguna manera, no tiene explicación, pero que se está comportando de esa manera? ¿Cuál es ese perfil? Como he dicho antes, no existe un perfil único para los acosadores o acosadoras, ¿no? En este caso, pues sí que tenemos rasgos, pues familias o bien excesivamente estructuradas, muy rígidas, con un autoritarismo importante, o familias en donde se encuentra una laxitud, todo se permite, todo se puede hacer, no pasa nada hasta que ocurre. Entonces, están esas dos vertientes. Bueno, pues ya lo hemos mencionado durante esta tarde, el acoso escolar es más duro a veces también en las zonas rurales. Al haber menos alumnos, solo hay una clase, por lo que muchas veces las víctimas se quedan solas en clase y sin amigos también en el pueblo. Hoy vamos a conocer una iniciativa de la comarca de la Aranda. Se trata de la publicación de un libro, Babisel, un cuento sobre el acoso escolar, editado por el Servicio de Asuntos Sociales. Saludamos ya a dos de sus autoras, a Isabel Ceamanos y también a Eva Angulo, aunque veo y sé que estáis más acompañadas por otros autores de ese libro. Muy buenas tardes a todos. Buenas tardes. Bueno, vamos a empezar. Por ejemplo, Isabel, ¿quién es Babisel? Cuéntanos su historia. Pues Babisel es la protagonista de este cuento. Es una niña pues, que al cambiar de colegio comienza a sufrir acoso escolar. El detonante es que su nombre es diferente a los demás y bueno, pues a raíz de ahí se empieza a producir pues, una serie de rechazos, de acoso, de negligencias contra ella durante todo el curso escolar. Y sí que reiteramos un poco qué ocurre a lo largo del tiempo, ¿no? Babisel, como herramienta en ese momento para sostener ese dolor, le empiezan a salir pues unas heridas y unas marcas en la piel, como un poco queríamos hacer esa metáfora del reflejo que le generaba cada rechazo, ¿no?, que sufría. Entonces, conforme la situación se va agravando, pues se le van haciendo más grandes, le duele más y decide hacerse un traje del color de su piel para taparlo. Y así, pues que nadie lo sepa, reflejando un poco pues el miedo y la vergüenza que siente la víctima, ¿no? A raíz de eso, las cosas continúan, aparecen pues, otros componentes del acoso escolar en el cuento y llega un momento en el que ella explota ante la situación y expresa, ¿no?, lo que le pasa de una manera, bueno, pues como lo haría una niña, y el traje se rompe y a partir de ahí, de esa expresión, es cuando pues se diluye y termina, el cuento acaba bien, es un final bucólico, orientado pues, eso, al público infantil. Eva, ¿cómo surgió este cuento, esta idea desde la comarca de la Aranda? Pues a ver, se dieron varios factores, porque Isabel y yo
llevamos ya un tiempo trabajando. Tenemos un grupo que se llama La Barca Emocional y nos dedicamos a divulgar la inteligencia emocional. Rubén es un ilustrador de aquí de la zona de Brea y Gloria, servicios sociales. Entonces nos juntamos, unimos un poco todas las ideas. Rubén tenía unos dibujos, Gloria quería también hacer algo para trabajar sobre este tema. Nosotras teníamos muchas ganas de hace mucho tiempo de escribir un libro y nos pareció una idea fantástica el poder hacer este libro que además pues puede ayudar a tanta gente. Es un libro que no se ha quedado solo ahí, en un libro que se ha repartido a los niños, sino que hemos tenido la suerte de recorrer todos los pueblos de la comarca, todos los coles, y hacer una serie de talleres para todos estos niños a través de este cuento. Y lo importante, ¿cómo lo han recibido los alumnos? Pues muy bien. Yo, tengo la suerte de que trabajo en uno de estos coles, en el colegio de Illueca, soy la jefa de estudios y además soy la coordinadora de bienestar. Entonces, aparte de todos estos talleres que hemos hecho durante todo un trimestre, trabajé con todos los grupos del colegio, con todos los niños, junto con los tutores, y la verdad es que la experiencia la planteamos como muy positiva. El cuento ha sido muy bien recibido. Previo a la escritura de este cuento trabajamos también con las familias, que como decía antes Agustín, pues es uno de los agentes también muy importantes a tener en cuenta. Y una vez que trabajamos con las familias, que ofrecimos una serie de talleres a las familias, publicamos el libro y trabajamos con los niños a través de talleres y a través de una serie de dinámicas que yo hice con ellos en el cole. El libro es cierto que se hizo a nivel de la institución de la comarca de la Aranda para las localidades de aquí, los colegios de aquí, se repartió a todos gratuitamente, aparte de los talleres, ¿Sí? Pero es verdad que a día de hoy en la plataforma de la comarcadelaranda.com se puede descargar de manera gratuita, pues si hay algún docente o alguna familia que quiera utilizarlo como recurso, pues lo puede descargar y es gratuito. Además, a través del código QR tienen una serie de actividades, tanto para docentes como familias, para poder aprovechar el cuento. Pues un libro más que completo y con toda esa dirección y ese código QR, ojalá llegue a muchos colegios más, no solo de Aragón, sino también fuera en España. Muchísimas gracias a los cuatro y enhorabuena por vuestro trabajo. Gracias. Bueno, pues yo creo que, Agustín, ya que tenemos poco tiempo, no sé, me gustaría lanzar un mensaje a estos niños que hemos dicho que esta semana la están pasando muy mal porque el lunes se tienen que enfrentar a esta pesadilla de volver al colegio porque va a encontrarse de nuevo con sus acosadores. ¿Qué se les puede decir? Más que a los niños, a los padres, que por favor, los psicólogos tenemos muchísimas herramientas para que estos niños tengan la capacidad de afrontar este tipo de situaciones, para evitar que tengan que salir del colegio, para evitar que en muchos casos tengan que salir de la población y para tener una vida relativamente estable, que si no totalmente estable, porque se pierde ya ese niño previo al maltrato, a este tipo de maltrato tanto físico como psicológico o exclusivamente psicológico, que en un 90% es mucho más grave, porque lo físico al final las secuelas se curan. Nosotros los psicólogos tenemos herramientas suficientes como para que estos niños afronten ese tipo de situaciones. Por favor, que se pongan en contacto con los profesionales de la psicología, con las profesionales de la psicología, psicólogos y psicólogas, para que dotar de herramientas a estas alumnas, estos alumnos, que seguro que al menos tendrán esa capacidad de reforzar el comportamiento. Es un tema que da sin duda para mucho, también para hablar de esa otra parte que quizá hemos también tocado un poco menos, el de los acosadores, cómo en el caso de detectarlo, pues reintegrar y reestructurar. Otro tema que volveremos a abordar aquí en esta mesa. Agustín, le emplazamos. Muy bien. Eso sí, ojalá, ¿no? Decíamos que Gracias, Manuel Vanessa, que no tuviera que venir porque eso significaría que no habría ni notificaciones ni casos en Aragón referente a esto. El mundo feliz no existe, por lo tanto, vamos a tomarlo. Gracias por todos esos datos. Gracias, Vanessa. Gracias, Imanol. Nos vemos en un instante.